Las campanas de la antigua capilla de Stormhold repicaron no con la alegría vibrante de una celebración nupcial, sino con el tañido lúgubre y pesado que suele anunciar un funeral. Bajo un cielo de plomo que amenazaba con aplastar las colinas de Cumbria, el carruaje de la novia avanzaba con dificultad por el camino embarrado, sacudido por un viento que aullaba entre los árboles desnudos del invierno. Dentro del vehículo, tiritando no por el frío sino por el terror, viajaba Lady Lillian Vance. A sus 20 años, Lillian poseía una belleza serena y discreta, del tipo que no deslumbra a primera vista, pero que atrapa a quien se detiene a mirar. Sin embargo, en ese momento, su rostro estaba pálido como el satén de su vestido de novia, un traje que había pertenecido a su madre y que había sido arreglado apresuradamente para la ocasión. No había flores en sus manos, solo un rosario de cuentas de madera que apretaba hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Lillian no iba al altar por amor, iba como un sacrificio. Su padre, el conde de Vance, había perdido la fortuna familiar en una serie de inversiones desastrosas y, en un último intento desesperado por salvar su nombre y evitar la prisión, había vendido la mano de su única hija al hombre más temido del norte de Inglaterra, Adrian Blackwood, el duque de Stormhold. Se decían muchas cosas sobre el duque. Se decía que era un hombre maldito, marcado por la tragedia y la violencia. Hacía 3 años, un incendio devastador en su mansión de Londres le había arrebatado no solo a su familia, sino también la vista. Desde entonces, Adrian se había retirado a su fortaleza ancestral en las montañas, convirtiéndose en un recluso amargado y feroz. Los rumores hablaban de un hombre desfigurado, de un temperamento volcánico que hacía huir a los sirvientes y de una soledad tan profunda que había congelado su corazón. Lillian sabía que no iba a casarse con un hombre, sino con una sombra llena de ira. Al llegar a la capilla, el escenario no hizo nada para calmar sus miedos. No había invitados, salvo el abogado de su padre y el viejo capellán del duque. La capilla estaba helada, húmeda y sumida en la penumbra, y allí, de pie frente al altar, dándole la espalda a la entrada, estaba él. Adrian Blackwood era una figura imponente, alto, de hombros anchos que tensaban la tela de su levita negra. Irradiaba una fuerza física que contrastaba con su inmovilidad. No se giró cuando Lillian entró. Permaneció fijo, con la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara sonidos que nadie más podía percibir. Llevaba una venda de seda negra cubriendo sus ojos, una franja oscura que cortaba su rostro severo y atractivo, marcado por una fina cicatriz en la mejilla izquierda. La ceremonia fue breve y brutal en su eficiencia. El capellán murmuró las palabras sagradas con prisa, como si quisiera terminar cuanto antes y escapar de la tensión que llenaba el aire. Lillian apenas pudo pronunciar el «sí, quiero». Su voz fue un susurro ahogado por el viento que golpeaba los vitrales. Adrian, por su parte, respondió con una voz grave y resonante, carente de cualquier emoción que no fuera un hastío profundo. Cuando llegó el momento de ponerle el anillo, Lillian sintió el contacto de la mano del duque por primera vez. Su piel estaba fría, sus dedos eran fuertes y callosos. No hubo un apretón reconfortante ni una caricia furtiva. Él deslizó el anillo de oro pesado en su dedo con la misma indiferencia con la que uno cierra un contrato comercial. Al finalizar la ceremonia, no hubo beso. Adrian soltó su mano de inmediato y se giró hacia su mayordomo, el señor Graves, un hombre anciano de rostro inescrutable que actuaba como sus ojos y su sombra. «Llevadla a la casa», ordenó el duque, sin dirigirse a su nueva esposa. «Que la instalen en el ala este, yo iré a mi estudio, no quiero ser molestado». Lillian se quedó allí de pie en el altar vacío, viendo cómo su esposo se alejaba golpeando el suelo de piedra con su bastón, sin dedicarle ni una sola mirada.
Ni una palabra de bienvenida. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero se la secó rápidamente. Había prometido ser fuerte, había prometido salvar a su familia, y si el precio era la soledad, lo pagaría. La mansión de Stormhold era tan imponente y fría como su dueño. Los pasillos eran laberintos de piedra y tapices antiguos, iluminados por velas que parpadeaban con las corrientes de aire. Lilian fue conducida a sus habitaciones, un conjunto de estancias elegantes, pero que olían a encierro y desuso. Pasó la tarde sola, mirando por la ventana hacia los páramos grises, esperando. Se preguntaba qué pasaría esa noche. Era la noche de bodas. Se suponía que debían consumar el matrimonio. La idea de que aquel hombre frío y ciego la tocara la llenaba de terror, pero también de una curiosidad morbosa. ¿Había algo de humanidad bajo esa máscara de hielo? La noche cayó temprano. Lilian cenó sola en su habitación, una bandeja traída por una sirvienta silenciosa. Después, se preparó para la cama. Se puso su camisón de encaje. Se cepilló el cabello hasta que brilló como el cobre a la luz de la chimenea y se sentó a esperar. Las horas pasaban. El reloj de la torre dio las 10, las 11, la medianoche. Nadie vino. Finalmente, incapaz de soportar la incertidumbre, Lilian decidió hacer algo impensable para una novia tímida. Salió de su habitación. Necesitaba saber, necesitaba entender las reglas de esta prisión. Caminó descalza por el pasillo, guiada por la única luz que se veía al final del corredor, la puerta entreabierta del estudio del duque. Al llegar al umbral, se detuvo. Adrian estaba allí. Estaba sentado en un sillón de cuero frente al fuego, con una copa de brandy en la mano y la otra mano descansando sobre la cabeza de un enorme perro lobero que dormía a sus pies. Se había quitado la levita y la corbata, y la camisa blanca abierta en el cuello le daba un aspecto más humano, más vulnerable. Llevaba la venda negra puesta, pero su rostro estaba vuelto hacia las llamas, como si pudiera sentir su calor en los ojos que ya no veían. Lilian dio un paso hacia adentro. El suelo crujió. «No te muevas», dijo Adrian. Su voz no era alta, pero tenía el filo de una espada. El perro levantó la cabeza y gruñó suavemente. «Graves ya se ha retirado, y no hay sirvientes en esta ala a estas horas, así que debe ser la nueva adquisición, mi esposa». Lilian tragó saliva. «Soy Lilian, mi señor. Sé quién eres», dijo él, tomando un trago de brandy. «Hueles a jazmín y a miedo, una combinación empalagosa. ¿Qué haces aquí? ¿Has venido a reclamar tus derechos conyugales? ¿Te ha enviado tu padre para asegurarse de que el contrato se selle con sangre y sábanas manchadas?» La brutalidad de sus palabras golpeó a Lilian como una bofetada. «He venido porque no sabía qué se esperaba de mí. Nadie me ha dicho nada. Estoy sola en una casa extraña y esperabas que yo fuera a tu habitación», interrumpió él, girando la cabeza hacia ella. La venda negra parecía mirarla fijamente. «Esperabas que el duque ciego cumpliera con su deber, pues déjame ahorrarte la espera y el disgusto, Lilian». Adrian se puso de pie. Era enorme. La luz del fuego proyectaba su sombra sobre la pared, haciéndolo parecer un gigante. Caminó hacia ella, tanteando el aire con una mano, pero con una seguridad que hablaba de un conocimiento perfecto del espacio. Se detuvo a 1 metro de ella. «Mírame», dijo él con amargura. «Mírame bien, soy un hombre roto. Vivo en la oscuridad. Mi cara asusta a los niños y mi humor espanta a los hombres. Tu padre te vendió por dinero, y yo te compré porque necesitaba un heredero para que el título no cayera en manos de mi primo. Eso es todo. Es un negocio». Lilian sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, calientes y rápidas. «No soy una mercancía, mi señor. Soy una mujer, y soy su esposa». «Eres una niña asustada», replicó él, dando un paso más, invadiendo su espacio personal. «Y no te equivoques. No te he traído aquí para amarte. No te he traído aquí para hacerte feliz.
Y sobre todo, Adrian se inclinó hacia ella, su rostro a centímetros del suyo. Podía oler el alcohol en su aliento y el aroma a madera quemada de su ropa. «No te deseo», susurró con crueldad. «No deseo tu cuerpo tembloroso. No deseo tu compasión. No deseo tener que tocarte en la oscuridad para imaginar cómo eres, sabiendo que tú me mirarás con repulsión. Así que vete a tu habitación, Lillian. Cierra la puerta con llave. Duerme tranquila. No iré a buscarte, ni hoy ni nunca. Tendrás tu dinero, tendrás tu casa y tus vestidos, pero no me tendrás a mí». Las palabras fueron devastadoras. Lillian se quedó paralizada, sintiendo cómo su corazón se rompía en silencio. Había esperado frialdad, sí, pero no este rechazo visceral, este desprecio absoluto. Se sintió fea, inútil, una carga indeseada. Las lágrimas se desbordaron, rodando por sus mejillas en silencio, una tras otra, cayendo sobre su pecho. No sollozó, no hizo ruido, simplemente lloró de pura desolación. Adrian, esperando una respuesta, una protesta o el sonido de su huida, se quedó quieto. El silencio se prolongó, agudizó el oído. Solo escuchaba su respiración entrecortada. Algo en la quietud de ella lo inquietó. Esperaba la histeria de una niña mimada, no este silencio digno y doloroso. Movido por un impulso que no supo identificar, Adrian levantó la mano. Quería saber si se había ido. Quería empujarla fuera de su estudio, fuera de su vida. Su mano buscó el aire y encontró el rostro de ella. Sus dedos ásperos y grandes aterrizaron en la mejilla de Lillian, y entonces se detuvo. Lo que sintió bajo sus yemas no fue la piel seca y empolvada de una dama de salón. Sintió humedad, mucha humedad. Sintió el rastro caliente y salado de las lágrimas que fluían sin cesar. Sus dedos trazaron el camino del llanto, desde los ojos hasta la barbilla. Sintió el temblor de sus labios que intentaban contener un sollozo. Adrian se quedó helado. La textura de esas lágrimas en sus dedos fue como una descarga eléctrica. Durante 3 años, nadie había llorado por él. Nadie había llorado cerca de él. La gente le tenía miedo, lástima o respeto, pero nadie le había mostrado una emoción tan cruda y silenciosa. «Estás llorando», murmuró él, más para sí mismo que para ella. Su voz perdió el filo de crueldad y se llenó de una extraña perplejidad. Lillian no se apartó, no podía moverse. El toque de él, que había comenzado como un gesto de rechazo o control, se había transformado en algo diferente. La mano del duque no la empujaba, sostenía su rostro. Su pulgar rozó una lágrima nueva que caía, atrapándola. «¿Por qué lloras en silencio?», preguntó él, frunciendo el ceño bajo la venda. «Las mujeres suelen hacer ruido cuando lloran. Quieren que se las oiga». «Lloro porque tiene razón», susurró Lillian con la voz rota. «Soy una mercancía. Mi padre me vendió y usted me ha comprado para despreciarme. Lloro porque pensé, tontamente, que quizás en la oscuridad 2 personas solas podrían encontrarse, pero veo que su oscuridad está llena de muros, no de puertas». La honestidad de ella lo desarmó. Adrian sintió una punzada de vergüenza. Había esperado a una cazafortuna superficial y se encontraba con un alma herida que sangraba ante él. Sus dedos siguieron explorando su rostro, ya no para comprobar sino para conocer. Tocó la suavidad de su piel, la línea delicada de su mandíbula, la humedad de sus pestañas. Y mientras la tocaba, algo sucedió en la mente de Adrian. Una imagen comenzó a formarse. No era una imagen visual, pues sus ojos seguían muertos, o eso creía él, sino una imagen sensorial. Sintió la fragilidad de ella, pero también su fuerza al mantenerse allí, frente a su ira, sin huir. Sintió el calor que emanaba de su cuerpo, y sintió, con una certeza aterradora, que se había equivocado. «No te desprecio», dijo él, su voz bajando a un tono ronco y confuso.
Retiró la mano lentamente como si le quemara, pero la sensación de sus lágrimas se quedó impregnada en su piel. Solo no sé cómo hacer esto, no sé cómo ser un esposo, solo sé ser un monstruo. No es un monstruo, dijo Lilian. Es un hombre triste, y yo soy una mujer triste. Quizás eso sea suficiente para empezar. Adrian se giró bruscamente, dándole la espalda. Necesitaba distancia. El olor a jazmín y lágrimas lo estaba mareando. Vete a la cama, Lilian, dijo, pero esta vez no fue una orden cruel, sino una petición cansada. Por favor, no puedo lidiar contigo esta noche. Lilian entendió que era una tregua. Se secó la cara con el dorso de la mano. Buenas noches, Adrian, dijo ella, usando su nombre por primera vez. Cuando ella salió, Adrian se quedó de pie frente al fuego. Se llevó la mano a la cara y se tocó los dedos donde aún sentía la humedad de las lágrimas de ella. Se llevó esos dedos a los labios, probando el sabor salado. No te deseo, susurró al fuego, repitiendo su mentira. No te deseo, pero su corazón, traicionero y vivo, comenzó a latir con una fuerza que desmentía sus palabras. Y en la oscuridad de su mente, una pequeña duda comenzó a germinar. ¿Y si no estaba completamente ciego? ¿Y si, en el momento en que tocó su rostro, había visto, por una fracción de segundo, un destello de luz? No, era imposible. Los médicos lo habían dicho. Sin embargo, lo que Adrian no sabía era que el trauma físico a veces se entrelaza con el emocional, y que el toque de esa mujer, de esa esposa no deseada, había iniciado un proceso que ningún médico podría explicar. Sus nervios ópticos, dormidos por el shock, habían reaccionado a la intensidad del momento. El duque se quitó la venda con un gesto furioso y miró al fuego. Solo vio negrura, pero en esa negrura, por primera vez en 3 años, vio la imagen persistente de un rostro bañado en llanto. Y supo que la soledad de Stormhold acababa de terminar. Si quieres saber cómo evolucionará esta convivencia forzada y si Adrian descubrirá que su ceguera no es tan permanente como cree, suscríbete ahora al canal. En el próximo acto, la rutina diaria los acercará, y un accidente en los páramos obligará al duque a confiar su vida a la mujer que rechazó. ¿Podrá el tacto convertirse en visión? No te pierdas la continuación de esta historia, donde el amor empieza con una lágrima. Los días que siguieron a aquella primera noche de lágrimas y rechazo se deslizaron sobre la mansión de Stormhold con la pesadez de una niebla que se niega a levantar. La rutina se instaló entre los esposos, una danza silenciosa y coreografiada, donde las palabras eran escasas y los roces evitados. Lilian, decidida a no ser la víctima que Adrian esperaba, asumió su papel de duquesa con una dignidad silenciosa. No intentó volver a entrar en el estudio por las noches, ni buscó la compañía de su marido sin motivo. Se dedicó a administrar la casa, que había caído en el abandono bajo la supervisión de sirvientes perezosos y un dueño ausente. Su presencia, aunque discreta, comenzó a traer pequeños cambios. Flores frescas de invierno en los jarrones, cortinas abiertas para dejar entrar la poca luz diurna y un orden que había faltado durante años. Adrian, por su parte, vivía en un estado de confusión creciente. Desde la noche en que tocó las lágrimas de Lilian, su oscuridad, antes absoluta y compacta, había comenzado a fracturarse. No es que viera formas definidas, pero a veces, cuando el sol golpeaba los ventanales de cierta manera o cuando el fuego de la chimenea rugía con fuerza, percibía destellos. Eran manchas grises y blancas, fantasmas de luz que danzaban en el borde de su conciencia. Los médicos le habían asegurado que sus nervios estaban muertos, pero su cuerpo parecía contradecir la ciencia y, lo que era más inquietante, esos destellos solían coincidir con la presencia de Lilian.
Era como si la intensidad de su propia reacción ante ella, esa mezcla de culpa y deseo que se negaba a admitir, estuviera forzando a su cerebro a despertar. La tensión entre ambos era un hilo invisible que recorría los pasillos. Adrian escuchaba los pasos de Lillian, ligeros y rápidos, y se encontraba a sí mismo conteniendo la respiración hasta que ella pasaba de largo. Sabía que ella lo observaba. Sentía su mirada sobre él durante las cenas silenciosas, donde el único sonido era el choque de los cubiertos contra la porcelana. Lillian lo miraba no con miedo, sino con una curiosidad triste, preguntándose quién era el hombre detrás de la venda negra y la actitud hosca. A veces, ella le ofrecía leerle las noticias o algún libro, pero él se negaba con brusquedad, temeroso de que si se permitía disfrutar de su voz, su resolución de mantenerla a distancia se desmoronaría. Sin embargo, el destino no entiende de resoluciones. Una mañana, el cielo se despejó, ofreciendo un raro día de sol frío y brillante sobre los páramos. Adrian, sintiéndose enjaulado en su propia casa, anunció que saldría a cabalgar. Era una actividad peligrosa para un hombre ciego, pero su caballo, un semental negro llamado Sombra, estaba entrenado para responder a la más mínima presión de sus rodillas y conocía los terrenos de la finca mejor que cualquier humano. El señor Graves intentó disuadirlo, pero la terquedad del duque era legendaria. Lillian, al enterarse, no intentó detenerlo, pero insistió a través de Graves en acompañarlo. No por placer, sino por seguridad. Adrian refunfuñó, pero terminó aceptando, quizás porque en el fondo la idea de salir solo a la vastedad vacía le resultaba más aterradora de lo que admitía. Salieron juntos, él en su semental y ella en una yegua mansa. No hablaron, el viento cortaba la cara y el olor a tierra mojada y brezo llenaba los pulmones. Adrian cabalgaba con la seguridad de la memoria muscular, confiando ciegamente en su animal. Lillian lo seguía a unos pasos de distancia, maravillada por la transformación del duque. A caballo, Adrian no parecía un inválido. Su postura era regia, su control absoluto. Parecía, por un momento, el hombre que debió haber sido antes de la tragedia. Se alejaron de la mansión, adentrándose en los caminos escarpados que bordeaban los acantilados. El mar rugía abajo, invisible para Adrian, pero presente en el estruendo de las olas y el sabor salado del aire. Lillian, preocupada por la cercanía del abismo, quiso advertirle que se alejaran del borde, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, el desastre golpeó. No fue un error de Adrian ni de su caballo. Fue un sonido, un disparo lejano, probablemente de algún cazador furtivo en los bosques cercanos, resonó con un eco seco que rebotó en las rocas. Sombra, el caballo de Adrian, se asustó, se encabritó violentamente, relinchando de pánico. Adrian, tomado por sorpresa y sin la referencia visual para equilibrarse, perdió el control por una fracción de segundo. El caballo giró y resbaló en el barro del camino. Lillian gritó, viendo cómo la montura del duque cedía. Adrian fue lanzado de la silla. No cayó hacia el precipicio, por suerte, sino hacia el lado del camino, rodando por una pendiente de hierba y piedras hasta detenerse bruscamente contra un tronco caído. El silencio que siguió fue aterrador. Lillian desmontó casi antes de que su yegua se detuviera y corrió, resbalando en la hierba mojada, hacia el cuerpo inmóvil de su esposo. El miedo le heló la sangre. Lo encontró yaciendo de espaldas, con la venda negra medio caída, revelando unos ojos cerrados y un corte feo en la frente del que manaba sangre. Lillian se arrodilló a su lado, sus manos temblorosas buscando el pulso en su cuello. Estaba vivo, su corazón latía fuerte y rápido. Lillian, olvidando el protocolo y el rechazo de él, acunó su cabeza en su regazo, presionando su pañuelo contra la herida para detener la hemorragia. Le habló, susurrándole que despertara, que estaba a salvo,
que ella estaba allí. El impacto de la caída había sacudido a Adrian hasta los cimientos. El dolor en su cabeza era agudo, un latido rojo que parecía explotar detrás de sus ojos. Pero entonces sintió algo más. Sintió las manos de Lilian en su rostro, no solo limpiando la sangre, sino acariciando su piel con una desesperación que hablaba de un afecto que él no creía merecer. Sintió su cuerpo cálido contra el suyo, protegiéndolo del viento, y entonces abrió los ojos. No vio oscuridad, no vio el vacío negro al que estaba acostumbrado. Vio luz. Era una luz borrosa, dolorosa, como mirar al sol a través de un cristal esmerilado y sucio. Pero era luz. Vio formas, manchas de color, el gris del cielo, el verde de la hierba, y sobre él una mancha pálida y dorada que debía ser el rostro de Lilian. Adrian parpadeó, aturdido, sin saber si era una alucinación provocada por el golpe. Intentó enfocar. La mancha pálida se movió. Escuchó la voz de Lilian, llena de alivio, llamándolo por su nombre. «Adrian, ¿me oyes?» Él no respondió. Estaba demasiado ocupado tratando de entender lo que pasaba. La niebla en sus ojos se estaba disipando, no del todo, pero lo suficiente para distinguir contrastes. Podía ver el contorno de ella, podía ver el movimiento de sus labios, el golpe en la cabeza, de alguna manera inexplicable. Había reconectado algo que estaba dormido, o tal vez la inflamación de años había cedido ante el nuevo trauma. Lilian, al ver sus ojos abiertos y fijos en ella, sintió un escalofrío. Los ojos de Adrian, que solían estar vacíos y desenfocados, ahora parecían tener una intensidad diferente. Eran de un azul grisáceo profundo, y por un momento Lilian tuvo la absurda sensación de que la estaba mirando directamente, de que la veía. Pero Adrian cerró los ojos de nuevo, gimiendo de dolor. La luz era demasiado intensa, demasiado agresiva para un cerebro acostumbrado a la noche. Se llevó la mano a la cabeza. Lilian lo ayudó a incorporarse, sosteniendo su peso. Le dijo que tenían que volver, que el caballo había huido y que tendrían que caminar hasta encontrar ayuda o llegar a un refugio. Había una cabaña de pastores cerca. Recordó haberla visto en el camino. El trayecto hacia la cabaña fue una odisea. Adrian se apoyaba pesadamente en Lilian, su brazo sobre los hombros de ella. Lilian, a pesar de ser mucho más pequeña, sacó fuerzas de donde no las tenía, guiándolo paso a paso, advirtiéndole de cada piedra y cada raíz. Adrian, mareado y con la visión parpadeando entre sombras y luces, se dejó guiar. En ese momento de debilidad física, su arrogancia se desmoronó. Dependía de ella, completamente. Sentía la fuerza de su cuerpo delgado, la determinación en su respiración agitada. Llegaron a la cabaña justo cuando empezaba a llover de nuevo. Era un refugio precario, con techo de paja y un suelo de tierra, pero estaba seco. Lilian ayudó a Adrian a sentarse sobre un montón de heno viejo y luego se apresuró a cerrar la puerta y buscar algo para hacer fuego. Encontró unos troncos secos y, con manos expertas, logró encender una pequeña fogata en el centro del refugio. El calor comenzó a llenar el pequeño espacio. Lilian volvió al lado de Adrian. Él estaba tiritando, probablemente por el shock y la pérdida de sangre. Sabía lo que tenía que hacer. No había mantas, no había capas suficientes. La única fuente de calor eran ellos mismos. Se sentó a su lado y, venciendo su propia timidez, lo rodeó con sus brazos. Adrian se tensó al principio, pero luego, vencido por el frío y el dolor, se relajó contra ella. Lilian apoyó la cabeza de él en su pecho, acariciando su cabello, tratando de calmarlo como se calma a un niño asustado o a un animal herido. Fue en ese momento de quietud, con el sonido de la lluvia golpeando el techo, cuando la barrera entre ellos comenzó a disolverse de verdad. Adrian, con el rostro presionado contra el cuerpo de su esposa,
Podía oír el latido de su corazón. Era un ritmo constante, fuerte, vital. Olía su piel, húmeda por la lluvia y dulce por naturaleza, y a través de sus párpados entrecerrados veía el resplandor naranja del fuego. Se dio cuenta de que no quería que ese momento terminara. No quería volver a la mansión, a su papel de duque amargado. Quería quedarse allí, en esa cabaña miserable, sostenido por la mujer a la que había jurado no desear. Lillian, creyéndolo dormido o inconsciente, comenzó a hablarle en susurros. Le confesó que había tenido miedo de perderlo. Le dijo que, a pesar de su frialdad, ella había empezado a ver al hombre noble que se escondía debajo. Le prometió que no lo dejaría solo en su oscuridad, que sería sus ojos hasta el final de sus días, si él se lo permitía. Adrian escuchaba cada palabra como si fuera agua en el desierto. Sus palabras curaban heridas que él ni siquiera sabía que tenía, y entonces tomó una decisión. No le diría nada todavía sobre los destellos de luz. Tenía miedo de que fuera temporal, de que la oscuridad volviera y le arrebatara la esperanza, pero tampoco la rechazaría más. Lentamente, Adrian levantó la mano y buscó el rostro de Lillian. Esta vez no fue un tanteo brusco. Sus dedos encontraron su mejilla con suavidad. Lillian dejó de hablar, conteniendo el aliento. Adrian trazó la línea de sus labios con el pulgar. No podía verla con claridad, solo una silueta borrosa contra el fuego, pero podía sentirla. Y lo que sentía era real. Atrajo su rostro hacia el suyo. Lillian no se resistió. Cuando sus labios se encontraron, no fue un beso de pasión desbordada, sino de reconocimiento. Fue un beso suave, salado por los restos de lluvia y lágrimas. Un beso que sellaba una tregua y abría una puerta. Adrian la besó con gratitud, con una necesidad que lo asustó. Lillian respondió con una dulzura que lo desarmó. Cuando se separaron, Adrian apoyó la frente contra la de ella. No dijo, «te deseo», porque su orgullo aún era fuerte, pero sus acciones hablaban por él. Se quedó así, aferrado a ella, mientras el fuego crepitaba y la visión en su ojo derecho comenzaba a aclararse un poco más, permitiéndole distinguir, por primera vez en 3 años, el color exacto de los ojos de la mujer que lo tenía en sus brazos. Eran del color de la miel y el bosque, y Adrian pensó que era lo más hermoso que había visto jamás, incluso si solo era un borrón en la penumbra. La noche cayó sobre la cabaña, envolviéndolos en un mundo donde solo existían ellos dos. El duque ciego empezaba a ver, y la esposa rechazada empezaba a ser amada. Pero ambos sabían que al amanecer tendrían que volver a la realidad de Stormhold, donde los secretos y los peligros aguardaban, y donde la recuperación de Adrian, si se confirmaba, podría ser más peligrosa que su propia invalidez. Si la emoción de este primer beso y el despertar de la visión de Adrian te ha conmovido, suscríbete ahora. El acto 3 traerá el regreso a la mansión y las consecuencias de este accidente. Adrian comenzará a recuperar la vista en secreto, viendo cosas que preferiría ignorar, y descubrirá que el accidente del caballo tal vez no fue tan accidental. La traición acecha en los pasillos de su propia casa, y Lillian se convertirá en el objetivo de aquellos que quieren al duque muerto. ¿Podrá Adrian protegerla sin revelar su secreto? Deja la palabra luz en los comentarios si crees que el amor le salvará. El regreso a la mansión de Stormhold no tuvo la cualidad onírica de la noche en la cabaña. Fue, por el contrario, un retorno a la cruda realidad de piedra y secretos. Cuando el señor Graves y los mozos de cuadra los encontraron al amanecer, guiados por el humo de la pequeña hoguera, hallaron a los esposos dormidos uno junto al otro, envueltos en una intimidad que desafiaba todos los rumores sobre su matrimonio helado. Sin embargo, en el momento en que las voces de los rescatadores rompieron el silencio, las murallas volvieron a levantarse.
Adrian, aturdido por el dolor de cabeza y la confusión de sus sentidos que despertaban, permitió que lo ayudaran a montar en un caballo de refresco, mientras Lillian era conducida con solicitud al carruaje que habían traído. Durante el trayecto de vuelta, bajo la luz gris de la mañana, Adrian mantuvo los ojos cerrados, no solo por el dolor que la claridad le causaba, sino para ocultar el milagro aterrador que estaba ocurriendo tras sus párpados. La visión no había regresado de golpe como un relámpago, sino como una marea lenta y dolorosa que avanzaba y retrocedía. Veía manchas, sombras que cobraban forma, y luego se disolvían, colores que saturaban su mente desacostumbrada. Al entrar en el vestíbulo de su propia casa, el duque experimentó el vértigo de redescubrir su prisión. Vio, a través de una neblina acuosa, los contornos de las armaduras antiguas, el polvo acumulado en las molduras que sus dedos no podían tocar, y la expresión de preocupación genuina en el rostro arrugado de Graves. Pero lo que más le impactó fue ver a Lillian. Hasta entonces, ella había sido una voz, un aroma, una textura bajo sus manos. Ahora, mientras ella daba instrucciones a los sirvientes para que prepararan agua caliente y vendas, Adrian pudo vislumbrar la realidad de su esposa. Vio que era más pequeña de lo que imaginaba, que su cabello tenía el color de las hojas de otoño y que se movía con una gracia nerviosa y decidida. Verla moverse por el espacio que él ocupaba le provocó una punzada de posesión y miedo. Si ella supiera que él podía verla, ¿cambiaría su trato? ¿Volvería a la distancia? Una vez instalado en sus habitaciones, Adrian tomó una decisión que marcaría el curso de los acontecimientos. Cuando el médico local llegó para examinar su herida en la cabeza, el duque mintió, describió el dolor, el mareo y las náuseas, pero omitió deliberadamente cualquier mención a los destellos de luz o a las formas que empezaban a definirse en la habitación. Le dijo al médico y posteriormente a Lillian que la oscuridad seguía siendo absoluta. Su instinto de supervivencia, forjado en años de soledad y sospecha, le gritaba que el accidente en el acantilado no había sido fortuito. Ese disparo no era de un cazador errante. Alguien había intentado matarlo, y si ese alguien descubría que el duque había recuperado la vista, volvería a intentarlo con más ahínco. Su ceguera era su camuflaje, su supuesta invalidez, su mejor defensa. Lillian, ajena al engaño de su marido, se volcó en su cuidado con una devoción que conmovió a toda la casa. Pasaba los días en la habitación de Adrian, leyéndole, cambiándole los vendajes y asegurándose de que comiera. Para ella, la noche en la cabaña había sido un punto de inflexión. Ya no le tenía miedo al monstruo. Ahora veía al hombre herido que necesitaba su calor. Le hablaba con suavidad, contándole cosas triviales sobre el funcionamiento de la casa o compartiendo silencios cómodos mientras él descansaba. Adrian, desde su falsa oscuridad, la observaba. La veía sentada junto a la ventana, con la luz pálida del invierno iluminando su perfil. La veía morderse el labio cuando se concentraba en la costura. La veía mirarlo cuando creía que él dormía, con una expresión de tristeza y afecto que le rompía el corazón. Fue en esas largas horas de observación clandestina cuando Adrian comenzó a enamorarse de verdad, no de la idea de una esposa, sino de la mujer concreta que tenía delante. Se enamoró de la forma en que ella se recogía un mechón rebelde detrás de la oreja, de la paciencia con la que le explicaba el contenido de las cartas que llegaban, de la firmeza con la que defendía sus órdenes ante los sirvientes. Y cuanto más la amaba, más le pesaba la mentira. Quería decirle que sus ojos eran del color del ámbar, que su vestido azul le sentaba de maravilla, que la veía. Pero el peligro acechaba fuera de esas cuatro paredes, y pronto ese peligro cruzó el umbral de Stormhold. Una semana después del accidente,
La mansión recibió una visita que alteró la paz de la convalecencia. Lord Aemon, primo lejano de Adrian y el siguiente en la línea de sucesión si el duque moría sin descendencia, llegó con el pretexto de interesarse por la salud de su pariente tras enterarse del lamentable percance en los acantilados. Adrian, sentado en su sillón frente al fuego, con las gafas oscuras puestas y Lilian a su lado, sintió cómo la atmósfera de la habitación cambiaba con la entrada de Aemon. El aire se volvió denso, cargado de una hostilidad que solo él parecía percibir plenamente. Aemon era un hombre de modales exquisitos y sonrisa fácil, pero Adrian, que ahora podía ver borrosamente a través de sus lentes oscuros, notó cosas que su oído no habría captado. Vio cómo la mirada de Aemon recorría la habitación como si estuviera tasando los muebles para una subasta. Vio cómo sus ojos se detenían en Lilian con una mezcla de apreciación lasciva y desdén aristocrático, y vio, con una claridad escalofriante, que las botas de montar de su primo tenían un barro rojizo muy específico, el mismo tipo de arcilla que se encontraba en los senderos altos cerca del lugar del accidente. Un lugar por donde Aemon no debería haber pasado si acababa de llegar de Londres, como afirmaba. La conversación fue un duelo de esgrima verbal. Aemon expresó su horror por el accidente, sugiriendo con sutileza que tal vez el duque, en su condición, no debería arriesgarse a salir de la mansión, insinuando que su invalidez lo convertía en un peligro para sí mismo y para los demás. Adrian respondió con monosílabos, manteniendo su máscara de amargura, pero por dentro su mente trabajaba a toda velocidad. El barro en las botas, la coincidencia de su llegada, la insistencia en su incapacidad, todas las piezas encajaban. Aemon había estado allí, Aemon había disparado, pero lo que hizo que la sangre de Adrian hirviera no fue la confirmación de su propio intento de asesinato, sino lo que sucedió cuando Lilian intervino para defenderlo. Ella le dijo a Aemon, con voz firme y educada, que el duque era un jinete excelente y que el accidente había sido provocado por un disparo externo, no por su incompetencia. Aemon se giró hacia ella y Adrian vio la transformación en su rostro. La sonrisa amable desapareció, reemplazada por una mueca de fastidio arrogante. Aemon dio un paso hacia Lilian, invadiendo su espacio personal, y extendió una mano para tocarle el brazo en un gesto que pretendía ser tranquilizador, pero que era claramente posesivo y condescendiente. Le dijo a Lilian que era conmovedor verla tan dedicada a una causa perdida, y que una mujer tan joven y hermosa no debería marchitarse cuidando a un hombre que nunca podría apreciarla completamente. Mientras hablaba, sus dedos apretaron el antebrazo de Lilian un poco más de lo necesario. Un gesto de dominio sutil. Lilian se tensó, intentando retirarse sin ser grosera, pero Aemon no la soltó de inmediato. Adrian lo vio todo. Vio el miedo en los ojos de su esposa, vio la insolencia en los ojos de su primo y sintió una furia primitiva, volcánica, que amenazaba con romper su actuación. Sus manos se cerraron sobre los brazos de su sillón, la madera crujiendo bajo la presión. Quería levantarse, quería golpear a Aemon hasta borrarle esa sonrisa, quería gritarle que quitara sus sucias manos de su esposa, pero sabía que si lo hacía, si demostraba que había visto el gesto exacto y la ubicación exacta, perdería su ventaja. Aemon sabría que podía ver, y entonces Lilian sería el siguiente objetivo para silenciarlo. Con un esfuerzo de voluntad sobrehumano, Adrian se obligó a permanecer sentado. Sin embargo, utilizó su voz como arma. Llamó a su primo por su nombre, con un tono tan gélido y autoritario que Aemon soltó a Lilian por puro reflejo. Le preguntó si había olvidado que estaba en presencia del duque y le recordó que en Stormhold nadie tocaba a la duquesa sin su permiso. Aemon, sorprendido por la virulencia ciega de Adrian, retrocedió,
murmurando disculpas vacías y alegando que solo intentaba consolar a la pobre chica. Cuando Aemon se retiró, prometiendo volver al día siguiente para discutir asuntos de la finca, la habitación quedó sumida en un silencio tenso. Lilian, todavía alterada, se acercó a Adrian para preguntarle si necesitaba algo, si el estrés le había causado dolor. Adrian, incapaz de mirarla a los ojos sin revelar su tormento, le pidió que se retirara a descansar. Le dijo que quería estar solo. Lilian, dolida por el repentino regreso de su frialdad, obedeció y salió de la habitación, dejándolo a solas con sus fantasmas. Pero Adrian no se quedó quieto. En cuanto la puerta se cerró, se levantó del sillón, se quitó las gafas oscuras y se frotó los ojos cansados. Caminó por la habitación, esquivando los muebles con una facilidad creciente. Se acercó al espejo sobre la chimenea y se miró a sí mismo por primera vez en 3 años. Vio las cicatrices, vio el ceño fruncido, vio al hombre duro en el que se había convertido. Pero también vio la determinación en su mirada. Aemon quería guerra, Aemon quería su título y, al parecer, pensaba que Lilian era un accesorio que podía tomar o desechar. Adrian comprendió que su estrategia pasiva debía terminar. No podía quedarse esperando el próximo ataque. Necesitaba pruebas, necesitaba saber qué planeaba Aemon y con quién contaba dentro de la casa, y para eso tendría que usar su vista recién recuperada como un arma de espionaje. Esa noche, el duque decidió que se convertiría en el fantasma de su propio castillo. Esperó a que la casa durmiera. Se cambió sus botas por unos zapatos de suela blanda y se vistió con ropa oscura. Salió de su habitación sin bastón, moviéndose por los pasillos en sombras con el sigilo de un depredador. Sus ojos, adaptándose a la penumbra, registraban cada detalle que antes se le escapaba. El polvo en una mesa, una vela mal apagada, una puerta entreabierta. Se dirigió hacia el ala de invitados, donde Aemon se alojaba. Al llegar cerca de la habitación de su primo, escuchó voces. Aemon no estaba solo. Adrian se pegó a la pared, conteniendo la respiración. A través de la rendija de la puerta, pudo ver el interior. Aemon estaba sentado frente a una mesa bebiendo vino y frente a él estaba el administrador de la finca, un hombre en el que Adrian había confiado ciegamente durante su invalidez. Estaban revisando mapas y libros de cuentas. Adrian aguzó el oído, combinando su sentido auditivo entrenado con la confirmación visual de sus gestos. Escuchó a Aemon hablar de acelerar el proceso. Le dijo al administrador que el accidente no había sido suficiente, que el duque tenía la mala costumbre de sobrevivir. Hablaron de un nuevo plan, algo relacionado con las medicinas, algo sutil que parecería una recaída natural o una insuficiencia cardíaca. Y luego mencionaron a Lilian. Aemon comentó con una risa desagradable que la viuda sería un problema fácil de resolver, que una mujer joven y asustada cedería fácilmente ante un nuevo protector, o que podría ser enviada de vuelta a la miseria de donde vino. La confirmación de la traición fue un golpe duro, pero la amenaza a Lilian fue lo que cristalizó la resolución de Adrian. No se trataba solo de defender su vida, se trataba de defender a la única persona que había traído luz a su existencia. Regresó a su habitación con el corazón ardiendo de furia fría. Tenía la información, pero estaba solo. No podía acudir a las autoridades locales, pues Aemon tenía influencia sobre ellas. Su única aliada posible era Lilian, pero involucrarla era ponerla en peligro directo. Sin embargo, sabía que no podía protegerla manteniéndola en la ignorancia para siempre. Al día siguiente, la tensión en la casa era insoportable. Adrian, fingiendo un malestar severo, se negó a recibir a Aemon, manteniéndose encerrado en sus aposentos. Lilian, preocupada, insistió en cuidarlo. Mientras ella le cambiaba las vendas de la cabeza, Adrian la observó. La vio de cerca.
sin barreras. Vio las pecas en su nariz, la longitud de sus pestañas, la suave curva de su boca. Sintió una necesidad abrumadora de confesarle todo, de decirle que podía verla, que la amaba y que juntos destruirían a quienes los amenazaban. Pero entonces Lilian hizo algo que lo detuvo. Mientras acomodaba las almohadas, ella se inclinó sobre él y, creyéndolo dormido o insensible a los detalles visuales, sacó de su bolsillo un pequeño frasco de medicina que el administrador le había entregado esa misma mañana con instrucciones de dárselo al duque. Lilian miró el frasco con duda, frunciendo el ceño, leyendo la etiqueta borrosa a la luz de la ventana. Parecía indecisa. Su instinto le decía que algo no estaba bien. Adrian, viendo el frasco a través de sus pestañas entreabiertas, reconoció el color del líquido. Era láudano, pero mezclado con algo más oscuro, más denso, digitalis, quizás veneno para el corazón. Si ella se lo daba, lo mataría sin saberlo. Y Aemon la culparía a ella. Sería la viuda asesina, la enfermera incompetente. El plan era perfecto y diabólico. Lilian destapó el frasco. Adrian supo que no tenía opción, no podía fingir más, no cuando la vida de ambos pendía de un hilo tan fino. Tenía que detenerla, y tenía que hacerlo revelando que sabía exactamente lo que estaba pasando. Tendría que romper su máscara para salvarla de convertirse en su verdugo involuntario. Extendió la mano y, con una precisión que ningún ciego podría tener, agarró la muñeca de Lilian en el aire, deteniendo el frasco a centímetros de su copa. «No», dijo él, abriendo los ojos y clavando su mirada gris, lúcida y despierta, directamente en los ojos asustados de ella. «No me des eso, Lilian». El frasco cayó de los dedos de ella y se rompió contra el suelo, el líquido oscuro manchando la alfombra como sangre negra. Lilian lo miró, atónita, viendo por primera vez que la mirada de su esposo no la atravesaba, sino que la sostenía. La verdad estaba fuera, y con ella, el inicio de la verdadera batalla por sus vidas. Si el suspenso de esta revelación te ha dejado sin aliento y quieres saber cómo reaccionará Lilian al descubrir que su esposo ve, y cómo enfrentarán juntos la amenaza mortal de Aemon, suscríbete ahora al canal. El próximo acto desatará la tormenta. Adrian y Lilian tendrán que convertirse en cómplices en un juego mortal de engaños para atrapar al traidor antes de que él los atrape a ellos. Deja la palabra veneno en los comentarios si crees que Lilian perdonará la mentira de Adrian para salvarlo. El sonido del frasco de cristal estallando contra el suelo de piedra resonó en la habitación como un disparo, un eco agudo que marcó el final de las mentiras y el comienzo de una realidad vertiginosa. El líquido oscuro, una mezcla letal de láudano y digitalis, se extendía por la alfombra persa como una mancha de tinta venenosa, liberando un aroma acre y dulzón que revolvía el estómago. Lilian permanecía inmóvil, con la muñeca aún apresada en el agarre férreo de Adrian, sus ojos clavados en los de él. Esos ojos que, durante semanas, había creído vacíos y muertos, ahora la miraban con una intensidad grisácea y vibrante, llenos de vida, de miedo y de una súplica muda. La revelación de que él podía verla, de que siempre había podido verla en los últimos tiempos, fue un golpe que la dejó sin aliento, oscilando entre el alivio de haber evitado un asesinato involuntario y el dolor agudo de la traición. Adrian soltó su muñeca lentamente, como si temiera que ella se rompiera bajo su tacto. No apartó la mirada. Sabía que este era el momento crucial. Podía perderla para siempre por su engaño, o podía ganarla como aliada para la guerra que se avecinaba. Con voz ronca y urgente, le explicó la verdad sin adornos. Le confesó que su vista había regresado gradualmente, pero que el miedo a ser eliminado antes de tiempo lo había obligado a mantener la farsa. Le habló de las noches en vela vigilando las sombras,
de la certeza de que su accidente en el acantilado no había sido tal, sino un intento de ejecución orquestado por su propia sangre. Y con una vulnerabilidad que desarmó la ira incipiente de Lillian, le admitió que lo más difícil de su mentira no había sido engañar a sus enemigos, sino engañarla a ella, la única persona que había logrado descongelar su corazón. Lillian escuchaba, temblando. Miró la mancha en el suelo, la evidencia irrefutable de que Aemon había intentado convertirla en una viuda y una asesina. La magnitud de la maldad del primo la horrorizó, desplazando su resentimiento hacia Adrian. Comprendió que el duque no había mentido por crueldad, sino por una desesperación estratégica. Estaban solos en una fortaleza rodeada de lobos. Si Adrian hubiera revelado su recuperación antes, Aemon habría atacado con violencia directa y probablemente ambos estarían muertos. La mentira de Adrian había sido su escudo, y ahora ese escudo se había roto para salvarla a ella de cometer un acto irreparable. En ese instante, Lillian tomó una decisión. No era el momento de reproches ni de lágrimas, era el momento de luchar. Se agachó y recogió los fragmentos de cristal con cuidado. Sus manos ya no temblaban por el miedo, sino por la adrenalina. Miró a Adrian y con una firmeza que sorprendió al duque, le dijo que Aemon no ganaría. Le preguntó qué debían hacer, cómo podían atrapar a un hombre que tenía a los sirvientes comprados y a la ley de su lado. Adrian, al ver el fuego en los ojos de su esposa, sintió una oleada de amor y admiración tan fuerte que casi le hizo olvidar el peligro. No estaba solo. Tenía a una compañera digna de cualquier batalla. El plan que trazaron en susurros mientras la tarde caía sobre Stormhold era arriesgado y teatral. Dependía enteramente de la capacidad de ambos para actuar bajo presión extrema. Aemon esperaba que el duque muriera esa noche o, al menos, que quedara incapacitado permanentemente. Si no ocurría nada, sospecharía. Por lo tanto, tenían que darle exactamente lo que quería, pero bajo sus propios términos. Tenían que hacerle creer que había ganado, para que bajara la guardia y confesara su crimen o intentara dar el golpe de gracia con sus propias manos. La noche llegó con una tormenta de nieve que aisló aún más el castillo, convirtiéndolo en una isla blanca y silenciosa. Aemon y el administrador cenaban en el gran salón, brindando prematuramente por el declive de la salud del duque, aguardando noticias desde el piso de arriba. Fue entonces cuando Lillian entró en el comedor. Su aspecto era el de una mujer al borde del colapso. Tenía el cabello revuelto, los ojos enrojecidos, frotados con fuerza antes de entrar, y las manos temblorosas. Con voz quebrada, anunció que el duque había sufrido una crisis terrible tras tomar su medicina. Dijo que estaba convulsionando, que apenas respiraba y que temía que su corazón no resistiera la noche. Aemon ocultó su sonrisa triunfal detrás de una copa de vino, intercambiando una mirada de complicidad con el administrador. Fingió preocupación, preguntando si debían llamar al médico, sabiendo perfectamente que la tormenta hacía imposible cualquier viaje y que el único resultado posible era la muerte. Lillian, interpretando su papel con una maestría nacida del pánico real, le rogó que subiera, que viera a su primo por última vez, alegando que Adrian, en su delirio, preguntaba por él para arreglar asuntos de sucesión. Era el cebo perfecto para la vanidad de Aemon, ver a su enemigo derrotado y asegurarse de que el título pasaba a sus manos. Aemon subió las escaleras con paso solemne, seguido por el administrador y por una Lillian que fingía sollozar. Al llegar a la habitación del duque, encontraron una escena lúgubre. La estancia estaba en penumbra, iluminada solo por el rescoldo moribundo de la chimenea. Adrian yacía en la cama, pálido como la cera, gracias a un poco de polvo de arroz que Lillian le había aplicado, con la respiración superficial y errática. Sus ojos estaban cerrados
bajo la venda negra que había vuelto a ponerse para completar el engaño. Parecía un hombre a las puertas de la muerte. Aemon se acercó a la cama, observando a su primo con la satisfacción fría de un depredador que ve a su presa exhalar el último aliento. El administrador se quedó junto a la puerta, vigilando. Lilian se retiró a un rincón oscuro, abrazándose a sí misma, esperando la señal. El primo se inclinó sobre el duque. Le susurró palabras que pretendían ser de consuelo para cualquier oído ajeno, pero que en realidad eran veneno puro. Le dijo que no se preocupara, que él cuidaría de todo, de las tierras, del dinero y, por supuesto, de la joven viuda. Le confesó, en un susurro arrogante, que había sido fácil, que la estupidez de Adrian al montar ese caballo había facilitado las cosas, pero que la medicina había sido el toque maestro. Admitió, creyendo que hablaba con un moribundo cuya mente ya no registraba nada, que el accidente no había sido suficiente y que había sido necesario ayudar a la naturaleza. Adrian, inmóvil en la cama, escuchaba cada palabra. Su corazón latía con fuerza, pero mantenía su respiración controlada mediante una disciplina férrea. Oía la confesión, oía la arrogancia y, sobre todo, oía la amenaza implícita hacia Lilian. Sabía que Aemon no tenía intención de dejar testigos. Una vez que él muriera, Lilian sufriría un accidente o sería forzada a una situación de la que no podría escapar. Eso selló su destino. Aemon, envalentonado por el silencio del duque, decidió que la espera era tediosa. Vio una almohada extra sobre un sillón cercano. Una idea cruzó su mente. Acelerar el final. Unos minutos de presión. Una asfixia rápida atribuida a la insuficiencia respiratoria del veneno, y todo habría terminado. Nadie cuestionaría la muerte de un hombre enfermo en una noche de tormenta. Tomó la almohada y se volvió hacia la cama. Lilian vio el movimiento. Vio la intención asesina en los ojos de Aemon. Su instinto fue gritar, lanzarse sobre él, pero recordó las instrucciones de Adrian. Espera a que se acerque. Necesito que se confíe totalmente. Se mordió los nudillos para no emitir sonido, sus ojos fijos en la almohada que descendía hacia el rostro de su esposo. Aemon presionó la almohada sobre la cara de Adrian. En ese instante, la trampa se cerró. El moribundo reaccionó con una velocidad explosiva. Las manos de Adrian subieron y agarraron las muñecas de Aemon con una fuerza que no correspondía a un hombre en su lecho de muerte. Aemon jadeó, sorprendido, intentando empujar, pero se encontró con una resistencia de acero. Adrian, aprovechando la palanca y la sorpresa, tiró de su primo hacia abajo mientras él mismo se incorporaba, usando su propio peso y la fuerza de sus piernas recuperadas para voltear la situación. En un movimiento fluido y violento, lanzó a Aemon sobre la cama y se colocó encima de él, inmovilizándolo. La almohada cayó al suelo. Adrian se arrancó la venda negra de los ojos con un gesto furioso. Aemon, aturdido y atrapado bajo el peso del duque, miró hacia arriba. Se encontró con los ojos de Adrian, ojos abiertos, ojos grises, ojos que lo veían con una claridad aterradora y una furia bíblica. «¡Hola, primo!», rugió Adrian, su voz recuperando toda la potencia del mando. «Parece que la muerte me ha rechazado». El administrador, al ver a su patrón atacado por el supuesto inválido, sacó una daga de su cinturón y corrió hacia la cama para apuñalar a Adrian por la espalda. Lilian, que había estado esperando en las sombras, no dudó. No era una guerrera, pero defendía lo que amaba. Agarró un pesado jarrón de bronce de la mesa auxiliar y, con toda su fuerza, lo estrelló contra la cabeza del administrador justo cuando pasaba a su lado. El hombre cayó desplomado con un golpe seco, la daga deslizándose de su mano inerte. Aemon, viendo caer a su cómplice y sintiendo los dedos de Adrian cerrarse alrededor de su garganta, entró en pánico. «¡Estás ciego!»,
chilló Aemon, arañando las manos del duque. «Es imposible. He estado ciego a tu traición demasiado tiempo», respondió Adrian, apretando el agarre. «Pero ahora veo todo, Aemon. Te vi en el acantilado, te vi conspirar, y te he visto intentar asesinarme en mi propia cama». Aemon luchaba por respirar, su rostro poniéndose rojo. Adrian podría haberlo matado allí mismo. La justificación era perfecta. Defensa propia. La tentación de acabar con la amenaza para siempre era dulce y oscura. Sus pulgares presionaron la carótida de su primo. Sería fácil, sería rápido. Adrian, no. La voz de Lilian llegó a través de la niebla roja de su ira. El duque se detuvo, aunque no soltó el agarre. Giró la cabeza ligeramente hacia ella. Lilian estaba de pie sobre el cuerpo del administrador, respirando agitadamente, con el jarrón aún en la mano. Pero sus ojos le suplicaban que no cruzara la línea final. «No te conviertas en él», dijo ella. «No manches nuestra vida con su sangre, que lo juzguen, que se pudra en una celda, pero no lo mates aquí». Adrian miró a Lilian. Vio su fuerza, su moralidad intacta a pesar del horror. Ella tenía razón. Matar a Aemon sería rebajarse a su nivel, sería empezar su nueva vida con una muerte en las manos. Lentamente, Adrian aflojó la presión sobre la garganta de Aemon, aunque lo mantuvo inmovilizado. «Tienes suerte, Aemon», gruñó Adrian cerca de la cara de su primo. «Tienes suerte de que mi esposa sea mejor persona que tú y que yo». Aemon tosió, aspirando aire con desesperación. «¡Graves!», gritó Adrian hacia la puerta. El mayordomo, que había estado esperando en el pasillo con los mozos de cuadra leales, alertados previamente por Adrian como parte del plan de contingencia, irrumpió en la habitación. Al ver al duque dominando la situación y al administrador inconsciente, no necesitaron explicaciones. «¡Llévenselos!», ordenó Adrian, levantándose de la cama y arrastrando a Aemon con él para entregarlo a los guardias. «Al calabozo de la torre. Mañana, cuando pase la tormenta, los llevaremos ante el magistrado. Y asegúrense de que el pueblo entero sepa que Lord Aemon intentó asfixiar a su propio primo en su lecho de enfermo». Mientras se llevaban a los traidores, Adrian se quedó de pie en el centro de la habitación, respirando con dificultad. La adrenalina comenzaba a bajar, dejando paso al agotamiento y al dolor de sus viejas heridas. Se pasó una mano por el rostro, sintiéndose de repente muy viejo. Entonces sintió un tacto suave en su brazo. Lilian se giró hacia ella. Se miraron en silencio, rodeados por el desorden de la lucha. Ya no había vendas, ni gafas oscuras, ni mentiras. Solo eran un hombre y una mujer que habían sobrevivido al infierno juntos. «Lo hiciste», susurró ella, soltando el jarrón que aún aferraba. «Lo hicimos», corrigió él, tomando sus manos, notando que temblaban. «Ese golpe fue impresionante. Me salvaste la vida. Tú salvaste la mía primero», dijo ella. «Estamos en paz». Adrian negó con la cabeza, una sombra de tristeza cruzando sus ojos grises. «No, no estamos en paz. Todavía tengo que expiar mi mentira. Te prometí que si sobrevivíamos, te lo explicaría todo. Y te prometí que te dejaría elegir». Se apartó un poco, dándole espacio, aunque cada fibra de su ser quería abrazarla. «Aemon ya no es una amenaza. La casa es segura. Eres libre, Lilian. Tu padre te vendió, pero yo te doy tu libertad. Si quieres irte, si no puedes perdonar que te haya engañado, te daré los medios para que vivas donde quieras, como una dama rica e independiente». Lilian lo miró. Vio al hombre orgulloso y herido, ofreciéndole lo único que le quedaba por dar, la opción de dejarlo. Recordó el rechazo inicial, las lágrimas, la soledad. Pero también recordó la noche en la cabaña, la protección silenciosa y la forma en que él la miraba ahora, como si ella fuera el sol después de un invierno largo. «¿Y si quiero quedarme?», preguntó ella suavemente. Adrian contuvo el aliento.
¿Por qué querrías quedarte con un hombre que te mintió? Porque el hombre que me mintió lo hizo para salvarme, respondió ella, dando un paso hacia él. Y porque ese mismo hombre, cuando tuvo la oportunidad de ver el mundo entero de nuevo, eligió mirarme a mí. Lillian levantó la mano y tocó la cicatriz en la mejilla de Adrian. Un gesto de aceptación total. «Me dijiste que no me deseabas», le recordó ella con una sonrisa triste. ¿Era eso también mentira? Adrian cerró los ojos ante su tacto, rindiéndose. Esa fue la mentira más grande de todas. Te deseé desde el momento en que tocaste mi cara bañada en llanto, y te he deseado cada día más, viéndote convertir esta casa fría en un hogar. Abrió los ojos y la miró con una intensidad abrasadora. Quédate, Lillian, no como mi enfermera, no como mi adquisición. Quédate como mi esposa, como mi amor. Lillian se puso de puntillas y selló su respuesta con un beso. No fue un beso tímido, fue un beso de posesión, de alivio, de promesa. Adrian la envolvió en sus brazos, levantándola del suelo, girando con ella en medio de la habitación, riendo y llorando al mismo tiempo. La tormenta fuera podía rugir todo lo que quisiera. Dentro de los muros de Stormhold, el frío había sido derrotado para siempre. Si la emoción de este desenlace te ha llegado al corazón, no te pierdas el acto 5. Veremos el epílogo de esta historia, cómo Adrian y Lillian reconstruyen su vida a la luz del día y cómo un simple gesto final cerrará el círculo de su amor. La verdadera visión no está en los ojos, sino en el alma. Deja en los comentarios la palabra libertad. Si crees que el amor debe ser siempre una elección. El amanecer que siguió a la noche de la traición y la violencia no trajo consigo el sol radiante de los cuentos de hadas, sino una luz grisácea y serena, típica del norte, que iluminó los muros de piedra de Stormhold con una honestidad brutal. La tormenta había cesado, dejando tras de sí un paisaje cubierto de nieve virgen y ramas caídas, un reflejo del estado interior de los habitantes del castillo. La mansión, purgada de sus enemigos y de sus secretos, amaneció en un silencio que ya no era opresivo, sino expectante. Lord Aemon y sus cómplices habían sido trasladados a las celdas de la guardia local bajo la custodia de hombres leales, y sus nombres, antes pronunciados con temor, se desvanecían ya como el humo de una vela apagada. Adrian Blackwood se despertó en su propia cama, pero por primera vez en años no buscó a tientas la venda negra para cubrir sus ojos antes de enfrentar el día. Se quedó inmóvil un momento, observando las vigas del techo, las cortinas de terciopelo y el polvo bailando en un rayo de luz. La novedad de ver sin esconderse era abrumadora. Sin embargo, su primer pensamiento no fue para el mundo visual que había recuperado, sino para la mujer que dormía a su lado, con la cabeza apoyada en su hombro y la mano descansando sobre su pecho. Lillian dormía con la paz de quien ha dejado de huir. Adrian la observó durante largo tiempo, memorizando la curva de sus pestañas y el ritmo suave de su respiración, agradeciendo en silencio al destino por haberle dado una segunda oportunidad que no merecía. Los días siguientes se convirtieron en un periodo de reconstrucción lenta y deliberada. El duque retomó las riendas de su feudo con una energía que sorprendió a todos. Ya no era la sombra reclusa que se ocultaba tras gafas oscuras. Era un hombre de acción que recorría sus tierras a caballo, inspeccionaba las cosechas y auditaba los libros de cuentas con una precisión implacable. Sin embargo, la verdadera reconstrucción no ocurría en los campos ni en los despachos, sino en los momentos privados que compartía con su esposa. La dinámica entre ellos había cambiado irrevocablemente. Ya no había necesidad de fingir frialdad ni de ocultar afectos. Adrian, libre de su mentira, se dedicó a cortejar a Lillian con una intensidad que la dejaba sin aliento, decidido a borrar el recuerdo de aquel primer encuentro lleno de rechazo.
No utilizaba grandes discursos ni poemas recargados. Su lenguaje era el de la atención absoluta. Lillian notaba cómo la mirada de su esposo la seguía por las habitaciones, no con la vigilancia de un carcelero, sino con la admiración de un devoto. Él le hacía preguntas sobre sus gustos, escuchaba sus opiniones sobre la gestión de la casa y, en más de una ocasión, la sorprendió trayéndole él mismo flores del invernadero, eligiendo los colores que sabía que a ella le gustaban porque había observado en secreto cómo se detenía a mirarlas. Una tarde, mientras paseaban por los jardines recién podados, Adrian se detuvo frente a la fuente central y le confesó a Lillian que el momento más difícil de su engaño no había sido enfrentar a su primo, sino contenerse cada vez que la veía sonreír y no poder decirle lo hermosa que era. Le explicó, con una voz cargada de arrepentimiento, que su miedo a perderla lo había convertido en un cobarde que se escondía tras la ceguera, y le pidió perdón una vez más, prometiéndole que a partir de entonces sus ojos solo servirían para ser testigos de su felicidad. Lillian, conmovida por la vulnerabilidad de un hombre que el mundo consideraba de hierro, le respondió que el pasado ya no importaba, pues en su ceguera fingida él había aprendido a verla mejor que nadie que tuviera la vista intacta. La consagración de su nueva vida llegó un mes después, en el aniversario de su llegada al castillo. Adrian organizó una cena, no para la alta sociedad que los había marginado, sino una velada íntima en el mismo comedor donde tantas veces habían compartido silencios incómodos. Esta vez, la mesa estaba decorada con velas y cristalería fina y el fuego rugía en la chimenea. Pero lo más importante no era la decoración, sino el gesto que Adrian tenía preparado. Al finalizar la cena, el duque le pidió a Lillian que lo acompañara a la capilla. Lillian sintió una punzada de nerviosismo al recordar aquel lugar frío y lúgubre donde se habían casado como extraños. Sin embargo, al entrar, descubrió que Adrian había transformado el espacio. Cientos de velas iluminaban los rincones oscuros, y el aire olía a incienso y flores frescas. No había sacerdote ni invitados, solo ellos dos y la memoria de lo que habían superado. Adrian la llevó hasta el altar y tomó sus manos entre las suyas. Le dijo que aquella primera ceremonia había sido un contrato firmado en la oscuridad, un acto de desesperación y de ver que no hacía justicia a lo que sentían ahora. Le expresó su deseo de reescribir ese recuerdo, de casarse con ella no como el duque ciego que necesitaba una enfermera y un heredero, sino como el hombre completo que la amaba por encima de todas las cosas. Le juró, mirándola directamente a los ojos, con una claridad que le llegaba al alma, que la deseaba. Le recordó sus crueles palabras de la noche de bodas y las anuló una por una, asegurándole que la deseaba no solo con su cuerpo, sino con su mente y su espíritu, y que cada lágrima que ella había derramado por él se había convertido en un lazo irrompible. Lillian, con el corazón desbordado, aceptó su ofrecimiento silencioso. Allí, sin testigos más que las estatuas de los ángeles, renovaron sus promesas. No hubo intercambio de anillos, sino un intercambio de verdades. Adrian prometió ser su refugio y su fuerza, y Lillian prometió ser su paz y su guía, no porque él no pudiera ver, sino porque quería caminar a su lado. El beso que selló esa unión fue muy diferente al roce frío de su boda oficial. Fue un beso profundo, lento y lleno de una pasión que había estado contenida demasiado tiempo. Un beso que borraba el frío de los páramos y encendía un fuego eterno en el corazón de Stormhold. El tiempo pasó, y la leyenda del duque maldito se transformó en la historia del duque enamorado. La mansión de Stormhold, antes evitada por los lugareños, se convirtió en un lugar de luz y actividad. Se decía en el pueblo que la duquesa tenía el don de curar, no con medicinas, sino con su presencia, y que el duque, recuperado milagrosamente de su ceguera,
La miraba como si ella fuera el sol mismo. Un año después de los terribles sucesos con Lord Aemon, una escena en el estudio del duque resumía la transformación de sus vidas. Adrian estaba sentado en su escritorio, revisando documentos con la facilidad de quien ha recuperado su dominio. Pero su atención no estaba en los papeles. Estaba en la alfombra frente a la chimenea, donde Lilian jugaba con un bebé de pocos meses, un niño de cabellos oscuros y ojos curiosos, que reía al intentar atrapar las manos de su madre. Adrian dejó la pluma y se quedó observándolos en silencio. Recordó la oscuridad de su ceguera, la desesperación de creer que su vida había terminado y la soledad de aquella primera noche cuando le dijo a Lilian que no la deseaba. Qué equivocado había estado, qué ciego había sido, incluso cuando sus ojos físicos empezaron a sanar. Se dio cuenta de que la verdadera visión no tenía nada que ver con la luz, sino con la capacidad de reconocer el amor cuando se presentaba, incluso si venía envuelto en lágrimas y rechazo. Se levantó y se acercó a ellos, arrodillándose en la alfombra. Lilian levantó la vista y le sonrió, esa sonrisa radiante que había sido su faro en la tormenta. Adrian acarició la cabeza de su hijo y luego tomó la mano de su esposa, besando sus dedos uno por uno. No hacían falta palabras. El silencio entre ellos ya no era un muro, sino un puente de entendimiento perfecto. El duque de Stormhold había recuperado la vista, sí, pero lo más importante era que había aprendido a mirar. Había aprendido que las cicatrices no eran marcas de vergüenza, sino mapas de supervivencia, y que el amor, cuando es verdadero, tiene el poder de convertir la prisión más oscura en un hogar lleno de luz. Y mientras abrazaba a su familia bajo el resplandor del fuego, Adrian supo que nunca más volvería a temer a la oscuridad, porque tenía a su lado a la mujer que le había enseñado a ver con el corazón. Conclusión: la historia de Adrian y Lilian nos enseña que las heridas más profundas no son las que sangran, sino las que se ocultan en el silencio del alma. Nos recuerda que el rechazo a menudo es solo una máscara para el miedo, y que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, es la única puerta hacia la verdadera conexión. A veces, es necesario perderse en la oscuridad para encontrar una luz que no sabíamos que existía. Y es necesario llorar para que alguien pueda ver realmente nuestro rostro. El amor no es solo deseo o pasión, es la voluntad de ver al otro en su totalidad, con sus sombras y sus luces, y elegir quedarse. Si esta historia de redención, secretos y amor incondicional ha tocado tu corazón, si sentiste la frialdad del rechazo inicial y la calidez del abrazo final, te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Deja en los comentarios la palabra luz, si crees que el amor tiene el poder de sanar cualquier ceguera. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los páramos de la emoción. Nos vemos en la próxima historia, donde el destino volverá a sorprendernos,